Ya listo, voy a compartir el, el Teams, ¿está bien? O sea, el pretest. Está bien. Lo voy a pasar por WhatsApp, ¿está bien? Sí, sí, está bien. Ya está, lo acabo de pasar. Cuando esté tu respuesta, me avisas para empezar la sesión como tal. Me avisas si hay alguna duda. ¿Ya, Camila?
¿Cómo vas, Camila? ¿Todo bien? Ahí está, justo me llegó la respuesta. Ya, genial. ¿Me vas a confirmar, por favor, si es que ves bien la pantalla? ¿Está bien? ¿Se ve? Sí, sí se ve. Ya, genial. Bien, en principio, buenas tardes, ya estamos mediodía. Vamos a ver una sesión bastante interesante y a mi parecer es de las más bonitas que existen para citología, de las más bonitas que vamos a ver. Los cuales son los parásitos hemáticos y tisulares, ¿no? Por excelencia y por prevalencia tenemos a la clásica malaria, ¿no? Que es bastante prevalente a nivel del Perú, pero ¿realmente el parásito se llamará malaria o habrá un agente causal? Pues vamos a verlo, ¿no? Bueno, ya conoce mi nombre, soy Diego Leonel Flores Morales, soy el asesor de parasitología. Bien. Eh, una consulta. ¿Has escuchado alguna vez sobre la malaria? Y si es que sabes algo, ¿me puedes decir qué es lo que opinas o qué es lo que conoces de este parásito, de esta enfermedad? Camila. Mm, sé que hay bastante en África, me parece. Ya, hay Y bastante en África. se contagia por mosquitos. Y creo que Ujú. también vomitan. O sea, yo alguna vez vi un video en YouTube, algo así. Pero no sé si Claro, sea. de un paciente que está contagiado o que está enfermo por malaria, ¿no? Claro, sí, es una buena noción. Y básicamente, sí, también hay casos en África, ¿no? Pero también hay casos en Latinoamérica, hay casos en Perú. Vamos a ver qué especies son las que se encargan, ¿no? De hacer esos focos epidemiológicos, tanto a nivel de África, tanto a nivel del Perú, tanto a nivel de Asia, por ejemplo, y exactamente qué tipo de malaria están causando, porque tenemos a la malaria maligna y a la malaria benigna. Benigna es que no va a matarte, por así decirlo, no va a ir directo o no va a seguir su patogenia hasta ser mortal para el paciente, sino que simplemente eh, se va a autolimitar, pero va a necesitar tratamiento farmacológico. Pero por otro lado tenemos la maligna donde sí va a tratar o va a seguir su historia natural de la enfermedad hasta pues poder matar a la persona. ¿Ok? Pero sí es una enfermedad que se transmite por mosquitos, especialmente el género Anopheles, que lo vamos a ver después. Y pues, ¿cómo se va a llamar entonces el agente causal de esta enfermedad, de la malaria? Pues se le va a conocer como Plasmodium. Plasmodium. En este caso tenemos a los trofosoditos y acá tenemos, por ejemplo, ¿cuál es el de acá? El gametocito de Plasmodium. ¿Ok? Bien. En principio va a pertenecer al filo apicomplexa y al género Plasmodium y va a tener numerosas cantidades de especies, dentro de las cuales vamos a estudiar a las siguientes. En principio, la Vivax. La Vivax va a causar la malaria benigna al igual que la malariae. Ojo con esto. Al igual que la malariae y al igual que el ovale. La falciparum va a causar la malaria maligna, maligna. Y el Knowlesi es foco de atención de estudios actualmente. ¿Por qué? Porque el Knowlesi viene de los simios, pero se ha llegado a encontrar en un paciente, ¿no? En sangre, estadios evolutivos de este Plasmodium knowlesi en su sangre. Por lo tanto, tiene alto potencial zoonótico. Posiblemente en un futuro pueda causar enfermedad al ser humano y pueda ser causa de preocupación en la salud pública, esta especie en sí, ¿no? Pero bien, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener acá a nivel del Perú? Principalmente el Vivax y el Falciparum. El Malariae también tenemos, pero lo tenemos con dedos contados de la mano. ¿Por qué? Porque viene de países vecinos. Viene de países vecinos. ¿Qué países vecinos? Principalmente Venezuela, luego le sigue Brasil y luego Colombia. Ellos son, ¿ok? Vienen de ellos, más que nada por migración. Pero el más común que tenemos a nivel del Perú viene a ser el Vivax. ¿Ok? El Vivax que va a representar el 85% de los casos. Ojo, eso es lo bueno. La malaria benigna representa el 85% de los casos, mientras que la falciparum también la tenemos en el Perú en un 15%. Menos casos. Pero gracias al tratamiento farmacológico, obviamente, pues se ha autolimitado, ¿no? La mortalidad por malaria maligna, ¿no? Se ha tratado de autolimitar y se ha logrado en cierta parte. Por otro lado, tenemos a las
otras especies. Por ejemplo, tenemos a la ovale, que la ovale va a venir principalmente de África y es ahí donde tú me estabas comentando, Camila, de que hay bastantes casos en África. ¿Y por qué se ven esos casos en África? Especialmente por el Plasmodium ovale, ¿ok? No hay acá en el Perú ni en Latinoamérica, solo hay en África. Ojo con esto. Y por otro lado tenemos el Knowlesi, que como les mencionaba, viene de los simios y que tiene un gran potencial zoonótico, ¿no? Porque se encontró en Asia que un paciente tenía en sangre los estadios evolutivos del Plasmodium knowlesi. Por lo tanto, se está estudiando porque puede significar un gran potencial zoonótico. Pero ¿qué más debemos saber, por ejemplo? Debemos saber el perdón, el vector, el vector. Ahora, este vector es de tipo biológico, ¿ok? No es de tipo mecánico, no es de tipo mecánico. Y recuerden siempre la diferencia, ¿no? El vector biológico va a ser aquel de que va a desarrollar dentro de sí, dentro de su organismo, parte de su ciclo biológico, sea la parte sexual, sea la parte asexual, pero lo va a realizar. Por lo tanto, es un vector biológico. El agente causal se desarrolla dentro de este, mientras que el vector mecánico solo lo va a transferir o lo va a transmitir de manera inespecífica, por ejemplo, en sus patitas, pero no se va a desarrollar. Entonces, Diego, ¿significa que el anófeles va a desarrollar parte del ciclo biológico del Plasmodium? Sí, exactamente. Exactamente. ¿Y lo genera macho y hembra, Diego? No. Solo se va a considerar al anófeles que es hembra, ya que la hembra es capaz de comer sangre, de picar y comer sangre del hospedero, ¿no? Y así contagiar, obviamente, al paciente. Solo la hembra hematófaga. No se olviden de eso, por favor. Bien. Esto también es interesante. El mecanismo de transmisión de la malaria no solo es vectorial por la picadura del anófeles, ojo, sino que también puede ser no vectorial. Puede ser no vectorial, es decir, sin la necesidad de un vector. Por ejemplo, cuando utilizan jeringas, en el momento de, por ejemplo, la drogadicción excesiva, ¿no? Compartir jeringas, ¿no? Para poder drogarse, pues es un factor de riesgo para poder desarrollar o contagiarse de malaria. Las mismas transfusiones sanguíneas. Esto ya es menos común actualmente porque ya se han regulado obviamente todas las normas para evitar, ¿no? Estos contagios por transfusiones sanguíneas falladas, ¿no? Y no solo recuerden que es de la malaria, sino que también tenemos un millón de enfermedades más que pueden ser transmitidas por la sangre. Pero en el caso también una embarazada se contagie de malaria, existe la posibilidad de que haya una transmisión transplacentaria. Transplacentaria. Por la placenta pasa al bebé y se transmite. ¿Ok? Y bien, este factor de virulencia, más que nada, debemos buscarlo, debemos separarlo más que nada cuando hablamos de la malaria maligna. Y cuando hablamos de maligna, hablamos del Plasmodium falciparum. Y cuando hablamos del falciparum, tenemos que tener en cuenta siempre de que va a producir los NOPS, ¿ya? Los NOPS, estos vienen a ser. Esta viene a ser la superficie del eritrocito. Quiero que sigan mi puntero. A ver, voy a tratar de hacer puntero láser, ya. Esta es la superficie del eritrocito, ¿no? Porque recordemos que son hemáticos y parte de su desarrollo va a ser dentro del eritrocito, ¿ok? Esta es la membrana del eritrocito, ¿ok? Y normalmente es plana, no tiene por qué haber este abultamiento. ¿Y por qué se da este abultamiento? Principalmente por la proteína asociada al NOPS, que es el KAHRP, que a partir de los filamentos de actina, ¿ok? Y espectrina, pues forman este pequeño abultamiento, ¿ya? Y es más que nada para que el eritrocito alcance el nivel del endotelio y se pueda pegar a ellos. ¿Y cómo se pega? Mediante el NOPS ligando en el eritrocito infectado, que viene a ser el PFEMP1. Es decir, el bulto lo crea el CARP, ¿no? Mientras que los bracitos para pegarse al endotelio, pues lo produce el PFMP1. Y esos básicamente son los factores de virulencia. Todo en conjunto se le denomina NOPS. Ya. ¿Y por qué entonces estudiamos el NOPS? Porque al unirse a la pared endotelial, ¿no? Al unirse a la pared endotelial, es capaz de poder
obstruir la luz del vaso sanguíneo. Normal si puede pasar, por ejemplo, en arterias grandes, ¿no? Venas grandes. Sin embargo, cuando hablamos de la microvasculatura, cuando se pega el eritrocito, pues es capaz de obstruirlo. Es capaz de obstruirlo o es capaz de simplemente llenarse tantos de NOx que es pues simplemente romper el vaso. Y es ahí el problema que puede causar, siendo el más grave la malaria cerebral, que es más que nada bastantes microhemorragias, infartos a nivel del cerebro que pueden matar al paciente. Y la mayoría de casos de muertes por malaria se deben a la malaria cerebral. ¿Ok? No sé si llegaste a entender todo esto, Camila, ¿me puedes confirmar? Sí, sí lo entendí. Listo, genial. Cualquier cosa me avisa, ¿sí? Ok. Ya, ya. Vamos a ver el ciclo biológico ahora, ¿ya? Eh, Esto posiblemente sea lo más complicado, pero créanme o créeme si es que le ponemos un poco más de énfasis a esto, pues lo vamos a entender fácilmente, ¿ok? Porque no termina de ser tan complicado, ¿va? Bien. Este viene a ser el ciclo biológico del Anófeles, ¿ok? Vamos a empezar cuando el ser humano se infecta, ¿ya? ¿Y cómo se va a infectar? Principalmente con el mosquito, tú bien lo has dicho, perfecto. El mosquito va a terminar picando a un ser humano cualquiera, ¿no? Ser humano cualquiera, y va a inyectar los esporozoitos. Es decir, el esporozoito es el estadio infectivo para el ser humano. Ojo, es el estadio infectivo para el ser humano. Bien, estos esporozoitos van a migrar en 30 minutos a lo mucho o 15 minutos hacia el hígado y van a penetrar el hepatocito, que es la célula principal del hígado. ¿Ok? Y una vez penetran el hepatocito, pues se convierten en esquizontes hepáticos, como vemos acá. Se convierten en esquizontes hepáticos. Y ahora este hepatocito puede agrandarse tanto, porque estos esporocitos se están multiplicando, se están llenando más a nivel intracelular, ¿no? Del hígado y que pueden lisar la membrana del hepatocito, liberando todos los esporozoitos. Sin embargo, ahora no se llaman esporozoitos cuando se liberan, sino se llaman merozoitos. ¿Ok? Merozoitos. Se rompe el esquizonte hepático y libera los merozoitos. ¿Ya? Ahora, esta parte del ciclo se le va a denominar exoeritrocitario, perdón. ¿Qué significa esto? Que va a ser fuera del eritrocito. Estamos en el hígado, fuera del eritrocito, ¿verdad? Se rompe el esquizonte hepático y se libera los merozoitos. Pero son estos merozoitos, ¿ok? Son estos merozoitos que van a ir en busca de los eritrocitos. Van a ir en busca de los eritrocitos, como vemos acá, y van a entrar. Los invaden y forman los trofozoitos en principio inmaduros. ¿Ok? Y acá puede pasar dos cosas, ¿ok? Este trofozoito inmaduro tiene que madurar, obviamente, ¿no? El trofozoito inmaduro tiene que madurar, ¿ya? Madura y desarrolla la fase de esquizonte hemático. Vemos que tenemos tanto esquizonte hemático como esquizonte hepático. Son dos distintos, chicos, pero ambos tienen algo en común, que por llenarse tanto de contenido, de merozoitos en este caso, pues se van a alisar nuevamente y van a expulsar más merozoitos en busca de más eritrocitos. Entonces se rompe, Diego, los eritrocitos, esa es la patología que causa y en base a esto es que se basa la gravedad de uno como la gravedad de otro, pues sí. En base a la ruptura de los eritrocitos es que se basa la clínica, ¿ok? Se basa la clínica. Y por ejemplo, de Plasmodium falciparum, que viene a ser el parásito que causa la malaria maligna, ¿ok? La cantidad de ruptura de esquizontes hemáticos es mucho más grande que la que causa, por ejemplo, Plasmodium vivax, Plasmodium ovale, Plasmodium malariae. Es por eso que se le considera también más grave. Pero bien, se rompe el esquizonte hemático, libera más merozoitos, se van a contaminar, se van a infectar más hematíes y pues
puede convertirse en lugar de trofosóito inmaduro a un trofosóito maduro, se convierte a los gametocitos. Y estos gametocitos, ojo con esto, es la fase final que vamos a encontrar en el ser humano. Y como vemos, no hay, no hay reproducción, ¿no? No hay reproducción, ni tampoco estadio adulto. Entonces, el ser humano, ¿cómo se consideraría, Camila? ¿Hospedero definitivo? ¿Hospedero paratécnico? ¿Hospedero intermediario? ¿Cómo se le considera al ser humano? Definitivo. No, no. Recuerda que no hay reproducción, es un ciclo asexual. No hay reproducción, ni tampoco hay un hospedero, ni tampoco hay un estadio definitivo que se desarrolla acá, en el ser humano. ¿Ok? Como no hay un ciclo sexual y como no hay estadio adulto, el ser humano se considera hospedero intermediario. ¿Ok? Hospedero intermediario. Es curioso, ¿no? Es curioso porque gran parte de su ciclo biológico se desarrolla en el ser humano. Uno podría decir, ¿no? Que es el hospedero definitivo, pero no lo es. Es el hospedero intermediario. ¿Ya, Camila? Ya. Genial. Y bien, tenemos ya los gametocitos, ¿cierto? Los gametocitos vienen a ser la parte final ya del ciclo biológico dentro del ser humano, pero el anófeles también participa. Otro anófeles distinto, ¿ok? Distinto anófeles, pues va a picar, que obviamente está desinfectado, no está contagiado, va a picar un ser humano que tiene malaria, porque la hembra es hematófaga, necesita sangre para poder vivir, ¿ok? O le gusta la sangre. Y bueno, esta hembra va a picar al ser humano, va a comer su sangre, que en este caso va a tener los gametocitos, y va a infectar nuevamente al mosquito. Entonces, el estadio infectivo para el mosquito es el gametocito, mientras que el estadio infectivo para el ser humano es el esporozoito. Esa es la diferencia, ¿ok? Pero bien, ¿qué es lo que pasa acá? Como te decía, ¿no? Estos gametocitos dentro del anófeles, pues simplemente, ¿qué va a pasar? Se van a diferenciar en micro y macro gametocitos, ¿ya? Micro y macro gametocitos, y como vemos acá, el microgametocito fecunda al macrogametocito, es decir, hay fecundación, hay reproducción, y entonces tiene que haber una formación, ¿no? De esa reproducción, ¿y cómo se le va a denominar? Oquineto. Entonces, hay ciclo sexual acá, ¿no? Hay reproducción, cumple un criterio para ser hospedero definitivo. Entonces, nuestro hospedero definitivo viene a ser el mosquito, el anófeles. El hospedero definitivo es el anófeles. El hospedero intermediario es el ser humano. Pero bien, ¿qué es lo que pasa? Del oquineto, pues se forma el ooquiste, y del oquiste se rompe y libera todos los esporozoitos que van a ir a las glándulas salivales del vector, ¿ok? Del anófeles hembra hematófaga, no se olviden, y van a picar a otro ser humano contagiándolo de malaria, de plasmodium. Y es así como se repite el ciclo. Es así como se repite el ciclo. ¿Por qué se le denomina esporogónico? Porque al fin y al cabo, todo el ciclo biológico termina en la formación de esporozoitos. Esporogónico, ¿no? ¿Y por qué se denomina esquizogónico? ¿No? ¿Por esquizofrénico? No, 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 Diego, no es por eso. Porque tiene esquizontes, forma tanto esquizonte hepático como esquizonte hemático. Y ahora, Diego, ¿en cuál se basa la patología, no? ¿En cuál se basa la patología? ¿O en cuál se basa la gravedad, ¿no? Del cuadro clínico? Pues se va a basar en la ruptura de los esquizontes hemáticos, no los hepáticos, ¿ok? No sé si tienes alguna duda, Camila, respecto a esto, o te ha quedado bien claro. Creo que está bien. Bien. Igual, mira. He preparado esto también. Es básicamente lo mismo, pero de manera un poco más resumida, o sea, más didáctica, ¿no? Y de todas formas, tómale captura a esto y igualmente voy a pasar la foto y voy a pasar las PPTs, así que no se preocupen, para que puedas estudiar en base a esto. Porque es la parte más complicada, tal vez, ¿no? De la malaria y se entiende, no hay problema.
Y tienes que entender más que nada este ciclo porque de acá fijo te van a venir al menos dos preguntas. Porque a mí me vinieron como tres, cuatro preguntas de este ciclo biológico. ¿Ya, Camila? Acá lo he dejado. Ya, gracias. ¿Listo? Es lo mismo, es lo mismo. Como vemos acá. Bien, entonces la enfermedad que causa, ¿no? Viene a ser la malaria, el paludismo. En este caso, la clínica, como les menciono, es por la esquizogonia eritrocitaria, es decir, por la ruptura de los esquizontes hemáticos. Y se va a caracterizar principalmente por la fiebre, la mialgia, artralgia, cefalea y náuseas, como me decía, las náuseas, ¿no? En este caso hay paroxismos febriles, ¿ya? Eh, que viene a ser más que nada todo esto, pero se le denomina paroxismo porque hay alteración del sistema nervioso central. Esto más que nada es un signo de gravedad, ¿no? Cuando estamos frente a una malaria maligna, ¿no? Que nos puede diferenciar semiológicamente, ¿no? O sintomatológicamente que estamos frente a algo grave como de algo benigno, ¿no? Las alteraciones del sistema nervioso central. Ahora, la fiebre no es cualquier fiebre, chicos, ¿ok? La fiebre no es cualquier fiebre. No sé si han escuchado de la fiebre terciana, la subterciana y la cuartana. Ya. Todas van a ser producto del plasmodium, ¿ok? Del plasmodium. Pero ¿en qué se basa, Diego? Entonces, se va a basar básicamente en que hay un día con picos excesivos de fiebre, o 2 o 3 días con picos excesivos de fiebre, ¿ya? Seguidos de periodos afebriles o sin fiebre, ¿no? De 72 horas, 48 horas, etcétera. Esa es la definición de fiebre terciana, subterciana y cuartana. O sea, es es una, es un signo, ¿no? Es un signo clásico de la malaria para poder diferenciarlo. ¿Ok? Y bien, hay hepatoesplenomegalia. Hepato viene del hígado, espleno viene del vaso, ¿no? Y megalia viene de grandes. ¿Por qué se dan, ¿no? El hepatoesplenomegalia. Por la destrucción de glóbulos rojos, ¿ok? Que en principio recuerden, ¿no? Que se tienen que lisar y todos estos desechos van a nivel del vaso y lo pueden agrandar. Ese es uno, ¿ya? Ese es uno para poder agrandar el vaso. Pero luego tenemos el hígado, ¿no? ¿Por qué se va a agrandar el hígado? Se va a agrandar principalmente por su ciclo exoeritrocitario. Recuerden que se da a nivel del hígado y dependiendo de la cantidad, ¿no? de esperozoitos que entren al, al ser humano, pues puede congestionar al hígado, ¿no? Por la formación excesiva de esquizontes hepáticos, ¿ya? ¿Qué más tenemos también? Que produce malaria cerebral. Esta es la forma más grave y las causas de muertes por malaria que hay, ¿no? Es la causa de muertes por malaria. En este caso, pues, de manera general, ¿no? Puede producir alteraciones del sistema nervioso central, pero vemos que es variada. Dependiendo del lóbulo que afecta, pues obviamente van a ser las alteraciones. Pero más que nada va a ir a la coma y va a ir a la muerte. ¿Ok? Y finalmente tenemos la anemia. Recuerden que bueno, la hemoglobina tiene que estar en niveles normales, ¿no? Y cuando disminuye la hemoglobina estamos frente a una anemia. Ahora, hay numerosos tipos de anemia, ¿no? Lo van a ver después. Pero en este caso, la hemoglobina está dentro del eritrocito. Dentro del eritrocito. Y para que se conserven los niveles normales de este compuesto, de la hemoglobina, pues los eritrocitos tienen que estar en buena cantidad, en buena calidad. Eso sí tienen que tenerlo en claro. Pero en este caso, como se rompen, liberan la hemoglobina a la sangre. Se libera la hemoglobina, recuerden, ¿no? Y por lo tanto la hemoglobina baja, porque está fuera del eritrocito. Y ahora, ¿por qué baja? ¿No se puede quedar como hemoglobina ahí a ese nivel? No. No, 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 no. Porque la hemoglobina, no sé si ya habrán visto eso en bioquímica, la hemoglobina va a dividirse obviamente en grupo hemo y en globinas, pues, ¿no? Las globinas van a terminar siguiendo un camino para convertirse en aminoácidos, en proteínas, pero el grupo hemo va a seguir todo un camino para convertirse en bilirrubina. Ojo, bilirrubina. Y la bilirrubina, cuando esté en grandes cantidades, pone amarilla la piel. Entonces, Diego, ¿la malaria puede causar la coloración amarillenta de la piel, de las mucosas y de las escleras? Sí, que se le denomina ictericia también, gracias a esta anemia por hemólisis,
que se llama, más específicamente. ¿Ok? Bien. Bien, el diagnóstico, pues más que nada recuerden que hay un gold estándar, recuerden, ¿no? Hay un gold estándar que viene a ser el frotis sanguíneo y la gota gruesa. También se puede usar PCR, ¿no? Pero si es que el paciente, si es que, o sea, esto es muy caro, demora mucho, ¿no? Y a veces no se tiene el equipo, ¿no? Cuando estamos, por ejemplo, en la selva, ¿no? Que son los mayores casos que encontramos, no encontramos correctamente los equipos necesarios, ¿no? Para poder identificarlo o poder hacer una correcta reacción de cadena de la polimerasa, ¿no? Por lo tanto, se usa como gold estándar el protisanguíneo como la gota gruesa, ¿no? Que ustedes ya conocen, ya lo vimos en la segunda semana, ¿ok? Pero básicamente es esto. Y como les menciono, la coloración también es importante, ¿no? No es simplemente verlo, pues se tiene que colorear Yemsa tanto en frotis sanguíneo como en gota gruesa. Y estas vienen a ser las desventajas, ¿no? Demora bastante, es costoso, no se usa mucho actualmente. Ahora se está utilizando, ¿no? Para estudios epidemiológicos, más que nada para determinar qué especie es la más prevalente o qué especie está siendo reemergente, esas cosas, ¿no? Que están fuera de lo que queremos estudiar al momento, ¿no? Y bien, estos vienen a ser los estadios diagnósticos, ¿ok? Los estadios diagnósticos. Del Plasmodium vivax es la mayoría de los la mayoría de los estadios a nivel del ser humano son los diagnósticos, pero cuando hablamos del Falciparum, pues acá sí debemos tener en cuenta que son los trofozoitos y los gametocitos. Se agregan a veces los esporozoitos, se agregan a veces los esporozoitos cuando hablamos del Plasmodium vivax, ¿ok? Bien. Bien, y este más que nada es la epidemiología, pues vamos a pasarlo brevemente. Recuerden, ¿no? La Plasmodium vivax, el 85% de los casos, vemos que son muchos más, seguidas del Falciparum, el 15% de los casos, son muchos menos, y el malaria que tenemos con los dedos contados de la mano, principalmente por migración, ¿no? De países vecinos como Venezuela o Brasil, ¿no? Y todas estas defunciones que vemos acá, en mayoría son, y no, en su totalidad son por Plasmodium falciparum, ¿no? Y en su mayoría se debe a la malaria cerebral, pues, ¿no? Se debe a la malaria cerebral. Como vemos acá, la selva es la mayor comprometida, especialmente en la región de Loreto, ¿no? Región de Loreto, Ucayali, Apurímac, no, perdón, este es Junín, ¿no? Parte de Ayacucho, el cachito de acá de Apurímac, tenemos acá San Martín, o sea, estos son los departamentos mayormente afectados que están a nivel de la selva, ¿no? Que acá tenemos más casos. Y este es más que nada unas preguntitas, no para que la respondan ahora, sino para que puedan, pensarlo, ¿no? En sus casitas. Eh, ¿Por qué se debe, ¿no? Que en Lima no hay una presencia de malaria, ¿no? Como vemos acá. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué en Lima no hay malaria? No hay casos reportados de malaria. ¿A qué se debe? ¿A que no se reportan los casos? ¿Será? ¿O al clima? ¿O tal vez a las preferencias del Anófeles? No lo sé. Ustedes van a tener que averiguarlo. ¿Ok? Y acá tenemos, considera que es una enfermedad desatendida, considerando la cantidades de muertes que hay, considera que es una enfermedad desatendida, o sea, viendo los casos, ¿no? Que están confirmados con los casos de defunciones, ¿realmente está desatendida o se ha llegado a limitar, ¿no? Se ha llegado a contrarrestar en gran parte la patología de la malaria? ¿Ok? Bien. Bien, no sé si tienes una consulta respecto a Plasmodium, Camila, para pasar al siguiente, si no. No, todo bien. Genial. Bien, vamos a hablar de Trypanosoma cruzi. En este caso, recordemos, ¿no? También, el filo va a ser el Sarcomastygofora, ¿ok? Sarcomastygofora. Y bueno, el género es Trypanosoma y va a tener dos especies, tanto el cruzi como el brucei. Que el brucei es más que nada de África, acá está justo, que causa la enfermedad del sueño y eso no lo vamos a ver porque le pertenece a África, ¿no? En este caso lo podemos investigar, sí, no hay ningún problema, pero lo que más nos compete a día de hoy es ver lo que pasa acá en América.
¿Qué es lo que tenemos en América? Tenemos el Trypanosoma cruzi, que causa la enfermedad de Chagas, la famosa y temida enfermedad de Chagas, ¿no? ¿Cuál va a ser su vector en este caso? Su vector va a ser el triatoma, el triatomino, ¿ok? El triatomino. Y ahora, Diego, ¿también es por picadura? No, vamos a ver de que no es por picadura también, ¿ok? La principal forma de transmisión va a ser el contacto con sus heces, ¿ok? Que este triatomino tiene comportamiento intradomiciliario también, ojo con esto. También puede vivir tranquilamente dentro de una casa cualquiera y es por eso de que puede contagiar bastante a los pacientes, ¿no? Y esos vienen a ser los estadios biológicos, ¿no? Los estadios biológicos, más que nada para que diferencien la forma, ¿no? Cómo es uno, cómo es otro. Por ejemplo, el de acá, el epimastigote con el tripomastigote. ¿Qué diferencia habría? El núcleo, por ejemplo, está más posterior, como vemos acá, y el kinetoplasto está más anterior, mientras que es viceversa en el tripomastigote. Es viceversa, ¿ok? Bien, bueno, puede ser vectorial, especialmente por el contacto de las heces con las heces, ¿no? Del triatomino después de la picadura. ¿Ok? Ojo con esto también, porque la picadura obviamente va a dejar una herida pequeña, pero también el triatomino, como tiene un comportamiento intradomiciliario también, pues obviamente va a defecar, va a hacer todas sus necesidades a este nivel y puede obviamente contagiar al ser humano. Ahora, también es no vectorial, la clásica por transfusión sanguínea, por congenicidad, por trasplante, accidentes de laboratorio, uso de jeringas, pero acá es lo importante, lo más interesante más que nada, la oral. El mecanismo de transmisión es oral. ¿Por qué? Porque se ha demostrado, por ejemplo, de que existen estadios infectivos, ¿no? A nivel del masato, a nivel del fruto de azaí, ¿no? El chapo de maduro y la guajina y la guajina, ¿no? Y acá vemos el estudio, ¿no? Que se dio, donde vemos que las bebidas contaminadas experimentalmente con Trypanosoma cruzi, ¿no? Tenemos el chapo de maduro, el aguajima, el masato, que a una pH media, pues vemos que los epimastigotes, pues van a sobrevivir, ¿no? Por ejemplo, a nivel del chapo de maduro pueden sobrevivir hasta 96 horas estos epimastigotes, ¿no? Hasta 96 horas. A nivel de la Guajima, ¿no? Pueden sobrevivir 3 horas, 1 hora a nivel del Masato, es decir, es bastante, ¿no? Es bastante. Y pues obviamente se ha postulado de que una nueva forma de transmisión pues sea la oral. Y bien, no la vamos a hacer tan larga acá, ¿ok? No te preocupes. Más bien he preparado esto, que más que nada es más resumido, más tranquilo, ¿no? Que esto que puede ser un poco más confuso, un poco más, este, tedioso de leer, ¿no? Que en este caso tenemos el ciclo biológico que se da en el vertebrado, en el mamífero, que puede ser tanto el ser humano como también los cuis o los cuyes. Y bueno, en el invertebrado, que es más que nada en el vector, ¿no? Que tenemos principalmente dos especies de triatoma, el infestans y el dimidata. Más que nada es el infestans, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar en el ciclo biológico? Voy a hacerle zoom. Cuando el triatoma está en contacto con el mamífero, el tripomastigote metacíclico, ojo con eso, el tripomastigote metacíclico entra y penetra las células, ¿ok? ¿Por qué hago énfasis en el metacíclico? Porque hay otro tipo de tripomastigote también, que es el estadio infectivo para el vector, mientras que el metacíclico va a ser para el mamífero, o sea, el ser humano, ¿no? Y una vez se entra este tripomastigote metacíclico, se va a convertir en amastigotes, se multiplican por fisión binaria y se convierten en tripomastigotes sanguíneos. Vemos que hay dos tipos de tripomastigotes, ojo, ¿no? Hay tripomastigote metacíclico, que es el que entra, y hay tripomastigotes sanguíneos, que es el que es el estadio final. ¿Por qué digo que es el estadio y final? Y también de que el tripomastigote sanguíneo es el causante de la clínica, porque estos tripomastigotes sanguíneos van a destruir las células y van a terminar infectando otras, es decir, ese va a ser su ciclo. Destruyen células, infectan otras, destruyen células, infectan otras, ¿no? Y es otro triatoma,
que está sano, que no tiene la enfermedad, que no tiene el tripanosoma, ¿no? Que pica al ser humano que está contagiado con enfermedad de Chagas y se lleva a estos tripomastigotes sanguíneos. Entonces, el estadio infectivo para el ser humano, el tripomastigote metacíclico. Y el estadio infectivo para el vector, para el triatoma, el tripomastigote sanguíneo. ¿Ok? Bien, pasemos al otro lado. ¿Qué es lo que pasa? Cuando chupa la sangre con los tripomastigotes sanguíneos, ¿no? Van a terminar yendo hacia el intestino medio porque tienen un sistema digestivo primitivo y a este nivel se convierten en epimastigotes. Ya no son amastigotes, ojo, son epimastigotes. ¿Ok? Que se van a terminar multiplicando, llegando al intestino posterior y se convierten en tripomastigotes metacíclicos. Es así como, por ejemplo, este parásito que ya tiene tripomastigotes metacíclicos me puede picar a mí, por ejemplo, ¿no? Me puede picar a mí porque estoy de viaje, por ejemplo, en Loreto o estoy haciendo una investigación en Ucayali, me pica y pues me contagio obviamente de malaria. No, perdón, de enfermedad de Chagas. Y obviamente el triatoma tiene que defecar, ¿no? Para poder terminar de completar esa infestada, esa infección, ¿no? Esa transmisión. ¿Se ha entendido, Camila, esto? Disculpa que haga énfasis, ¿no? Porque es lo más importante acá. Sí, sí se entendió. Ya. Y básicamente este es lo que causa, ¿no? El tripanosoma cruzi cuando estamos en la fase aguda. Es decir, de que es a veces sintomática, no siempre es asintomática. Lo más común es que sea asintomática. ¿Ok? Lo más común es que sea asintomática en la fase aguda. Pero cuando aparecen signos, pues, ¿qué es lo que va a causar? Lo más común es ver el chagoma de inoculación, que puede confundirse con simplemente un granito, ¿no? Puede confundirse con una dermatitis, pero el signo de la romaña, que como vemos, hay un edema acá al nivel de las dos, o sea, hay un edema palpebral tanto superior como inferior, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Y es solo de un lado. Eso es común en la enfermedad de Chagas. Ojo, es común en la enfermedad de Chagas. Y esto es lo que sí se tienen que conocer, el signo de la romaña y el chagoma de inoculación, en la fase aguda de la enfermedad de Chagas. Ojo, en la fase aguda. También puede haber hepatoesplenomegalia, pero es mucho más raro, pero también tiene tropismo tanto por el miocardio, ¿ok? Por el miocardio y por el sistema nervioso central en las meninges, especialmente en las meninges y en el pericardio, ¿no? Causando una meningoencefalitis, ¿no? En fase aguda, que es mucho más raro aún, y una miocarditis, ¿no? Una pericarditis en especial, que no es más raro, o sea, no es menos raro, pero siempre se debe considerar, ¿no? Porque tiene un gran tropismo, ¿no? A este nivel puede inflamar el miocardio. Y cuando hablamos de la fase crónica, siempre hay que relacionarlo a las megalias. ¿Por qué megalias? Porque produce bastante crecimiento, ¿no? De órganos que son huecos normalmente, como por ejemplo el esófago. Vemos ahí un estudio de imagen donde hay un agrandamiento del esófago, no debería ser tan gordito. Vemos el colon a la mano derecha está totalmente agrandado, ¿no? Vemos que está totalmente agrandado, que se ven todas las austras que tiene, ¿no? Las divisiones que vemos acá. Y por otro lado, que es lo más común en la fase crónica de Trypanosoma cruzi, es la cardiopatía chagásica dilatada. Es lo clásico que vamos a encontrar en fase crónica, cuando no hay buen tratamiento, ¿no? Del paciente. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que debemos conocer acá? Que la fase aguda, ¿ok? La fase aguda está el chagoma y está el signo de la romaña. Mientras que en la fase crónica tenemos a la cardiopatía chagásica dilatada. Siempre díganlo con nombres y apellidos. A los doctores de parasitología les gusta eso, nombres y apellidos. Y bien, también pude investigar un poco, ¿no? Del Chagas congénito, que el 90% es asintomático, ¿ok? Sin embargo, el 10% es fatal, ¿no? Es fatal, básicamente.
¿Por qué? Porque nacen con todo esto, como vemos acá. Pueden, bueno, no todo esto, sino que pueden nacer, por ejemplo, con uno, con el otro, con dos, o con tres, o con cuatro, cinco, etcétera, o con todos, claro que sí. Pero básicamente lo más común cuando hablamos de el Chagas congénito es que acaba en abortos y en mortinatos. Mortinatos es diferente al aborto. Obviamente el aborto va a tratar de expulsarlo, ¿no? Pero el mortinato es básicamente cuando muere dentro del útero, ¿no? Y pues es grave, obviamente, ¿no? El Chagas congénito. Como vemos ahí, el parásito atraviesa la barrera placentaria de la madre, cero positiva para enfermedad de Chagas, ¿no? Cero positiva es que tiene serología, ¿no? Positiva. Y esto es más que nada los síntomas, el bajo peso al nacer, el parto prematuro, la colestasis, que es colestasis cuando las vías biliares se tapan, o sea, un tubito, por ejemplo, ¿no? Que lo tapas, por ejemplo, ese es colestasis, ¿no? Pero ese es lo de las vías biliares, ¿no? De las vías biliares, que obviamente va a causar ictericia en el paciente, ¿no? Y la ictericia en un recién nacido, más que nada en un prematuro, pues es muy grave, ¿no? Porque se impregna a nivel del sistema nervioso central y pues causa bastantes, alteraciones que pueden terminar matando al paciente también. La hepatoesplenomegalia, anemia también, infecciones bacterianas, meningoencefalitis, epilepsia, pero lo más común es, como le digo, abortos y mortinatos. Bien, el gold estándar siempre va a ser el examen de sangre con frotis o gota gruesa. Siempre, 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 siempre. ¿Ok? Pero este es en fase aguda. Ojo, coloración YEMSA siempre en ambos. ¿Y qué es lo que vamos a ver normalmente? Los tripomastigotes sanguíneos que vienen a ser la fase final, ¿no? O los estadios infectivos para el vector. No se olviden. Y cuando hablamos de, por ejemplo, no sé, un chagoma, por ejemplo, un chagoma de inoculación, le sacamos una pequeña biopsia, perdón. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver nidos de mastigotes, por ejemplo, ¿no? Pero si hacemos un cultivo de sangre también, vamos a ver nidos de mastigotes también. O sea, es variable. Los estadios diagnósticos son el mastigote y el tripomastigote sanguíneo, ¿ok? Pero básicamente acá lo que debemos conocer es lo de acá. Siempre el ciclo biológico y eso nos va a hacer entender todo lo demás. ¿Ok? Y en la fase crónica, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues más que nada la IFI y la ELISA, o sea, solo serológico. No, no pedimos más que nada sangre porque, pues, simplemente no puede ser de gran ayuda, ¿no? No puede ser de gran ayuda. Pero acá lo que nos va a servir más, por ejemplo, es la imagenología, ¿no? Para demostrar que tiene realmente una cardiomegalia, tiene un megacolon, un megaesófago, todo eso nos va a servir la imagenología, ¿no? Pero más que nada acá se utiliza el examen serológico, mientras que en el agudo el sanguíneo. Y bien, esta viene a ser la tripanosomiasis en el Perú. En Arequipa viene a concentrarse más de la mitad de casos, ¿no? En Arequipa, entonces en Arequipa viene a ser una enfermedad bastante incidente y prevalente, ¿no? Este es un flujograma, ¿no? Más que nada, o de bar, ¿no? Un gráfico de barras donde vemos que por año vemos un foco, ¿no? Que hubo en 2006, el foco más grande en el último siglo, ¿no? Y vemos que está constantemente en bajada y es así como debemos estar, ¿no? Que se tiene que concientizar a las personas para poder simplemente bajar todo este nivel de tripanosomiasis que tenemos en el Perú. Arequipa es el más incidente, seguido de Ayacucho, ¿no? Con 26,3. ¿Alguna consulta respecto a este parásito? Mira, No, todo bien. muy bien, bien. A ver, sigamos. Ya, Leishmania. Es un parásito también interesante, ¿ya? Es bastante interesante. Tiene varias especies, Leishmania, como vemos el amazonensis, el peruviana, brasilensis y guyanensis, ¿no? LCL significa leishmaniasis cutánea localizada. Ojo, localizada. LCD, leishmaniasis cutánea difusa, ¿ok? Y el brasilensis, el LMC, que es la leishmaniasis mucocutánea.
mucocutánea, pero también existe la leishmaniasis visceral, que la produce la brasilensis también, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos en el Perú? La amazonensis y la peruviana, ¿no? La amazonensis y la peruviana. Esa es la morfología, ¿no? De los estadios evolutivos de la leishmania. Y el vector es el Lutzombia. Este, ahora, el Lutzombia no es solo para la leishmaniasis, ojo. La lutzomía también puede transmitir una enfermedad bacteriana. Ahora, me dirán, ¿las bacterias también se pueden transmitir por vectores? Sí, claro que sí. Se pueden transmitir por vectores. La lutzomía, no sé si han escuchado de la verruga peruana, la famosa verruga peruana por Daniel Alcides Carrión. El, el vector biológico de esa enfermedad bacteriana viene a ser la lutzomía. Viene a ser la lutzomía. ¿Ok? Pero también causa lo que se conoce como la leishmaniasis. La leishmaniasis. Ahora, el ciclo biológico también está acá un poco confuso, pero acá está más resumido, ¿no? Está más resumido acá el ciclo biológico. En principio, la Lutzomia va a terminar picando al ser humano, que está sano, y va a inocular los promastigotes. A ver, voy a hacerle zoom. Va a inocular a los promastigotes, ¿ya? Que terminan siendo fagocitados por el macrófago, y dentro de este macrófago, pues van a formarse amastigotes, y estos amastigotes siempre deben asociarlo a multiplicativo. Es decir, se van a multiplicar dentro de este macrófago constantemente. Multiplican tanto que lo rompen la membrana del macrófago, se liberan estos amastigotes que han sido multiplicados en gran cantidad, y la Lutzombia, que en este caso ya viene a ser otro ejemplar de Lutzombia, sin tener la leishmania dentro de él, pues va a llevarse a los amastigotes, que ya dentro de la Lutzombia llegan al intestino medio, se convierten en promastigotes y viajan a la probóscide para poder picar al ser humano, a otro ser humano no contagiado, y pues que desarrolle la leishmaniasis. Este es un ciclo biológico más tranquilo, más fácil de entender, pero entonces, ¿qué es lo que debemos rescatar de acá? Es de que el estadio infectivo para el ser humano viene a ser el promastigote, mientras que el estadio infectivo para el lutzomía, para el vector, viene a ser los amastigotes. ¿Ok? Los amastigotes. Como vemos acá, los estadios diagnósticos dentro del ser humano que tenemos también son los promastigotes y los amastigotes, especialmente los amastigotes porque como produce heridas, pues debemos sacarle obviamente biopsias para poder ver qué es lo que encontramos. Y los amastigotes son los que vamos a ver en mayor cantidad, en mayor cantidad. Ahora, el mecanismo de transmisión, pues es vectorial, ¿no? Por la picadura, pero acá encontramos dos tipos de leishmaniasis. La leishmaniasis tegumentaria, donde está la cutánea localizada, la cutánea, ¿cómo es acá? La cutánea difusa, ¿no? ¿Qué es esto? Y la mucocutánea, que más que nada ataca a la nariz, las fosas nasales, los labios, la mucosa oral, la orofaringe, etcétera, ¿no? Mientras que tenemos la leishmaniasis visceral, que es una forma mucho más grave, obviamente que es dentro, no tiene lesiones en la piel. Y pues los vectores, esto es interesantísimo, ¿no? Que lo encontré. Son flebótomos, ¿ok? Pero la lutzomía es acá a nivel del Nuevo Mundo. Sin embargo, cuando hablamos, o sea, Nuevo Mundo se refiere de América, ¿no? Pero cuando hablamos de Europa, nos referimos a Viejo Mundo, ¿no? ¿Y qué vamos a encontrar a este nivel? El flebotomus. Son diferentes, ¿no? Allá tienen su diferente vector. Ahora, ¿cómo es la leishmaniasis cutánea localizada? Pues simplemente lo vamos a encontrar en una zona de la piel, ¿no? Concentrada en una zona de la piel. Ahora, son ulceradas, como vemos acá, son ulceradas, son relativamente poco profundas. O eso hacen creer a las personas, al ser humano. ¿Por qué? Porque tiene bordes levantados, como vemos acá. Los bordes son levantados, casi los bordes también son bien delimitados, ¿no? En este caso, el ejemplar sí está bien delimitado. Vemos que hay una zona de quimosis, ¿no? Alrededor de la herida también, ¿no?
¿Y cómo se va a conocer esto? Pues se le conoce como UTA. Ahora, ustedes dirán, ¿no? El paciente va a tener harto dolor, le duele demasiado, ¿no? No, en este caso el paciente tiene esta herida ulcerada, pero no le duele. Esa es una característica semiológica importantísima. No le duele, ¿ok? Y ahora, si es que nosotros hacemos una biopsia, por ejemplo, de esta heridita, pues ¿qué es lo que encontramos? Amastigotes. Amastigotes es lo que más vamos a encontrar. Por ejemplo, cuando hablamos de la leishmaniasis cutánea difusa, ya no hablamos de la UTA o de la localizada, pues vemos que parece el paciente tiene numerosos nódulos, ¿no? Que pueden ser como unas cicatrices, no sé si han escuchado, no sé si han escuchado de las cicatrices hipertróficas y las cicatrices queloides, ya. Estos se parecen como cicatrices queloides, que más que nada vienen a ser como a ver, normalmente una herida tiene que cicatrizar y vuelve a su estado normal, pues obviamente la piel vuelve a estar así de lisa. Sin embargo, los queloides vienen a ser una formación de la cicatriz con excesivo colágeno. Preparan con un excesivo colágeno que deja un relieve, como vemos acá. Y esto hace similar a que son unos queloides, ¿no? Vemos que estos son las lesiones queloides, que son grandes, obviamente, que tienen volumen y pues que se diseminan por todo el cuerpo del paciente, ¿no? Vemos que acá está en la espalda, a nivel de la cintura, a nivel de la cadera, a nivel de los brazos, del codo, de las manos y posiblemente también a nivel de las piernas. Ahora, esta leishmaniasis cutánea, cuando es difusa, está en relación del sistema inmune del paciente, porque cuando el paciente tiene un buen sistema inmune, o sea, un sistema inmune competente, pues lo más común es que se quede en una leishmaniasis cutánea localizada. Localizada, pues, ¿no? Va a tener su lesión, su lesión indolora, ulcerada ahí, pero no le va a doler, pues, ¿no? Se va a limitar ahí. Sin embargo, cuando el paciente está inmunodeprimido, es decir, tiene VIH, es VIH positivo, es consume corticoides de larga data, por ejemplo, ¿no? O tiene otras enfermedades inmunodepresoras, como el cáncer, ¿no? Pues obviamente van a desarrollar este tipo de mal de leishmaniasis. Y ahora, cuando hacemos biopsia, en este caso de las heridas, ¿no? De las heridas tipo lepromatosas, pues obviamente vamos a encontrar, pero en más cantidad a los amastigotes, ¿ok? En la localizada también encontramos, pero en más cantidad encontramos en la difusa, en cuanto a mastigotes. Ahora, esta enfermedad obviamente se puede confundir con la lepra, se puede confundir con un, no sé, un estafilococo aureus, diseminado, ¿no? Pero, este es importante tener en cuenta esta enfermedad como un diagnóstico diferencial, ¿no? Y siempre, siempre, siempre descartar o confirmar con una biopsia de las heridas. Y ahora, como vemos acá, no son ulceradas como si está en la localizada, ¿no? Vemos que hay numerosas diferencias. No hay ulceraciones, no hay ulceraciones. Esta es la leishmaniasis mucocutánea, ¿no? La mucocutánea, que produce esta nariz de tapir, como vemos acá, ¿no? La inflamación, las heridas, la destrucción, más que nada, a este nivel va a producir todo este gran volumen. Ahora, esta nariz de tapir también se le conoce como espundia. Ah, acá está, justo acá está. Y pues, esta leishmaniasis cutánea es interesante porque se produce meses, incluso años después de la infección inicial. Y como les digo, afecta mucosa y cartílago como la nariz, orofaringe, boca, laringe. O sea, el paciente puede tener problemas para respirar, puede tener problemas para deglutir, puede tener problemas para hablar, ¿no? Como es acá, trastornos en alimentación, respiración, incluso mortal, ¿no? Como se está necrosando y está sangrando demasiado, está formando demasiados coágulos, pues obstruye la faringe, y no solo la faringe, sino que también puede obstruir la tráquea, por ejemplo, y causar este paro respiratorio, ¿no? Pero también puede infectar, ¿no? Como a nivel de la nariz, a nivel de la boca, nosotros tenemos bacterias normales. ¿Qué es lo que pasa si estas bacterias pasan al parénquima pulmonar? Pues causan neumonía, ¿no? Esta es la segunda más grave. Pero ¿cuál es la primera más grave? La siguiente, la leishmaniasis visceral, ¿no? Como vemos, si hay destrucción, en este caso,
en la mucocutánea, tanto en mucosas de la piel y de algunos cartílagos, pues en la visceral, pues se destruye todo todos los órganos. Los órganos se destruyen. No se destruye la piel, solo los órganos. Pero lo bueno acá es que simplemente en el Perú no hay casos. Solo, bueno, no solo, ¿no? Pero hay más en Brasil, es el lugar más cercano. Y la población vulnerable viene a ser tanto los niños como los VIH positivos porque son aquellos que tienen inmunodepresión, ¿no? Tienen sistema inmune deprimido. Y pues como les menciono, es altamente grave, es mortal, ¿no? La mortalidad es inminente, ¿no? Sin tratamiento y en poco tiempo, ¿no? Estas vienen a ser las lesiones infiltrantes, ¿no? A nivel de la cámara gástrica, ¿no? Y esta es una anastomosis ileonal, ¿no? O sea, por destrucción a nivel del ilio, pues se puede comunicar con el ano y pues produce sangrado, produce hemorragia, etcétera, ¿no? Y acá el diagnóstico, ¿qué es lo que deben conocer para no hacerla muy larga? Es que cuando hablamos de las heridas que tiene la leishmaniasis, siempre se debe hacer una biopsia de esas heridas para ver en qué estamos frente, porque tal vez encontramos lepra y no es leishmaniasis, o encontramos una bacteria, ¿no? Que está diseminada, un hongo tal vez, o sea. La biopsia es importantísima. La biopsia es importantísima. Y cuando hablamos de leishmaniasis, ¿qué es lo que vamos a encontrar nosotros? Los amastigotes. Los amastigotes. Y eso es lo que quiero que tengan en cuenta siempre. Los amastigotes siempre van a estar en las heridas. Y es lo que nosotros vamos a ver. ¿Ok? Los amastigotes. También nos pueden ayudar pruebas serológicas, ¿no? ELISA, IFI, Western Blot nos pueden ayudar. Sin embargo, lo mejor es verlo directamente, no indirectamente, mediante obviamente un frotis sanguíneo, em, una gota gruesa, pero más que nada también el cultivo, ¿no? El cultivo y coloración YEMSA y ver todo. Lo que nos va a ayudar es eso. Y bien, esa viene a ser más que nada para que puedan practicar, si quieren le pueden tomar captura, ¿no? De la morfología que tiene tanto el Plasmodium vivax, Plasmodium falciparum, Malariae, el Plasmodium vivax también está por este lado, ¿no? Este anillo que tiene, es interesantísimo este anillo y que se ve bajo el microscopio perfecto, ¿ok? El Plasmodium falciparum también, ¿no? Que es lo que deben tener en cuenta, ¿no? Y estas vienen a ser las bibliografías y eso sería todo. ¿Tienen alguna consulta, chicos, respecto a la sesión? No, todo bien. Hola, Fernanda, ¿qué tal? ¿Tú tienes alguna consulta respecto a la sesión, Fernanda? No No, está. todo claro. Ah, ya, genial. Más bien, chicas, ahora no sé si quieren hacer el post-test o simplemente se los mando, no sé, depende de ustedes, porque ya estamos una hora y por mí normal, pero depende de ustedes, tal vez están cansadas. Igual se los voy a estar mandando ahora. Ustedes díganme, ¿la hacemos ahora o no? Ya, está bien. ¿Sí? Ya, genial. Se los voy a mandar justo ahora y voy a compartir pantalla, ¿ok? Un momento. Un momentito, un momentito. No te olvides de hacer tu pretest, Fernanda. Está en el grupo de WhatsApp. Hazlo nomás, lo acabo de habilitar para que te cuente Ya. tu asistencia. Bien. Voy a necesitar acá su ayuda, chicas, ¿ok? Para poder hacer todo esto. Bueno, o sea, obviamente acá ya sale cuál es la respuesta, ¿no? Obviamente, Diego, ya sale el check, ¿no? Pero lo que quiero es que ustedes me digan por qué sí, por qué no la otra. No sé si me dejo entender, ¿ok? Por ejemplo, acá tenemos Plasmodium falciparum que produce el NOPS. Eso es perfecto. Y si yo les digo Trypanosoma cruzi produce paludismo, ¿por qué dirían que es falso? A ver, chicas, ¿por qué esta sería falsa?
¿Están ahí, chicas? ¿O les ayudo? Hagamos primero el post test entre todos y luego lo completan ustedes, no hay problema. Nada. El Trypanosoma cruzi produce enfermedad de Chagas. No se olviden, no produce paludismo. Paludismo es lo mismo que decir malaria. Y el que produce malaria es el Plasmodium. Por otro lado, el Plasmodium vivax dice que es malaria maligna. ¿Quién produce la malaria maligna, chicas? Ya ahí no se deben equivocar. ¿Quién produce la malaria maligna? ¿Qué Plasmodium? El falciparum. Falciparum, perfecto. Falciparum es el que produce la malaria maligna. O sea, la tercera es falsa. Ahora acá dice triatoma infestans, lesiones mucocutáneas, nariz de tapir. ¿Qué dicen? En principio, ¿qué parásito transmite el triatoma infestans? ¿Mm? Transmite el Trypanosoma cruzi. No se olviden de eso, chicas. El Trypanosoma cruzi es transmitida por el Triatoma infestans, ¿ok? ¿Y eso causa lesiones mucocutáneas como una nariz de tapir, Diego? No. El que causa lesiones mucocutáneas como nariz de tapir es la leishmania, especialmente en la leishmania mucocutánea. Y por último nos sale el Plasmodium ovale, la cardiopatía dilatada. ¿Qué se acuerdan de esto, chicas? De la cardiopatía dilatada. Les doy una Es pista. Es la... A ver, a ver. que creo que la cardiopatía dilatada era, o sea, el ovale era de la malaria, pero la cardiopatía dilatada era de otro, creo. No. Sí, perfecto, claro. La Plasmodium ovale causa la malaria maligna también, ¿no? ¿O qué causa? No, benigna, me parece. Maligna, perfecto, sí. Y la cardiopatía dilatada. En este caso le quité un apellido ya porque le estaría soplando la respuesta, pero es cardiopatía chagásica dilatada. Chagásica viene de enfermedad de Chagas, obviamente, ¿no? Y la vamos a encontrar en la fase crónica de la enfermedad. ¿Ok? Bien. Estás bien, Camila. Te felicito. Ahora esto, miren, esto me pareció interesante. ¿Ok? Paciente varón de 25 años de San Martín, VIH positivo, acude por presentar nódulos tipo lepra en extremidades. Ya, en todas las extremidades, ojo. O sea, refiere que se trató con antibióticos ante la sospecha de Staphylococcus aureus diseminado, pero no hubo mejoría. ¿En qué agente causal y enfermedad sospecha? ¿Qué espera ver en la biopsia si se pide un raspado de las heridas? A ver, en principio, ¿qué estarían sospechando, chicas? ¿Qué dicen Leish, ustedes? Ya, leishmania, leishmaniasis. Ya, ¿cuál de todos los tipos? la cutánea difusa, me parece. Cutánea difusa. Perfecto. Está diseminada. Está en toda la piel, ¿no? Nos dice. ¿Y qué esperaría yo ver en la biopsia entonces? Amastigotes, ¿no? Exacto. Perfecto. Los amacigotes siempre lo vamos a ver en la biopsia. Siempre lo vamos a ver en la biopsia. A ver, ¿qué nos dicen acá? Bueno, dice leishmaniasis SPP, cutánea localizada, ya está mal ahí. Taquizoitos, mucho menos ya. Para colgarte, Diego, dirán ustedes, ¿no? ¿Cómo vas a poner taquizoito, no? Plasmodium falciparum, dice paludismo. No, pues no tiene nada que ver. Y tipo mastigotes menos, no es un estadio de Plasmodium, ¿ok? Es un estadio de Chagas, de Trypanosoma. Leishmania SPP, cutánea difusa, mastigotes, eso es lo correcto, lo que has dicho, perfecto. Trypanosoma cruzi, enfermedad de Chagas, esquizonte. Los esquizontes no están en la tripanosomiasis, sino están en la malaria. El Plasmodium noblesi, malaria maligna, que no es verdad. Tripomastigote sanguíneo, que le pertenece a Chagas, no malaria. Respuesta correcta, la que dijiste, la tercera. Ahora, el gold estándar para malaria, el diagnóstico, ¿qué le pedirían ustedes, chicas? Sin ver las alternativas.
Frotis. Frotis, y Mm, hay muestra de dos. sangre. Gota Ya, gruesa. poeta Gresa. Perfecto, los dos. Los dos. Esos son los dos gold estándar para malaria. El frotis y gota gruesa. Ojo, frotis sanguíneo y gota gruesa. Cuando dijiste muestra de sangre, está bien, perfecto, pero muestra de sangre engloba tanto a frotis sanguíneo como gota gruesa también. Y otros que se pueden hacer también, ¿no? Otros estudios en sangre que se pueden hacer, como los indirectos, ¿no? Le pides una muestra de sangre para sacarle anticuerpos y verle, por ejemplo, si tiene reacción ante, no sé, ante leishmania, ante malaria, ¿no? Pero lo más adecuado es decir frotis sanguíneo o gota gruesa, o sea, los dos son, los dos se complementan, ¿ok? Y dicen, con respecto al paludismo o malaria, marca lo incorrecto. Ya no sale qué es lo incorrecto, ¿no? Pero vamos a hacer un repaso. ¿El agente causal es Plasmodium? Claro que sí. ¿Puede causar anemia por destrucción de glóbulos rojos? Claro que sí, lo que les decía, ¿no? Cuando hay anemia, rompen los glóbulos rojos, disminuye la hemoglobina y eso es, perdón, cuando hay malaria, rompen los glóbulos rojos, disminuye la hemoglobina, causa anemia. ¿Ok? Paroxismos febriles, lo que les mencionaba, de alteración del sistema nervioso central, con periodos sin fiebre también de 3 días, 2 días y medio, etcétera. Y puede haber hepatoesplenomegalia, eso es claro que sí, en el paludismo o la malaria, ¿no? Esplenomegalia, agrandamiento del vaso, y hepatomegalia, agrandamiento del hígado. Ahora dice, no hay alteración del sistema nervioso central, no cruza la barrera hematoencefálica. Recuerden que la principal causa de muerte, ¿ok? Por malaria, viene a ser la malaria cerebral, por lo que sí puede pasar tranquilamente la barrera hematoencefálica cuando hablamos de la malaria maligna causada por el Plasmodium falciparum. Claro que sí, puede causarlo, ¿no? Entonces la respuesta incorrecta sería esta, la cuarta, ¿no? Y finalmente nos pide marcar lo correcto. Ya. Acá sí quiero su ayuda, chicas. ¿Ya? Nos pide marcar lo correcto. Ya saben cuál es la respuesta, ¿no? Pero quiero que ustedes me digan por qué la primera es falsa. A ver, ¿qué dicen ustedes? El humano se infecta por la picadura del mosquito del género Anopheles. ¿Qué dicen, chicas? María. No, perdón. Fernanda. Camila. Anopheles creo que, o sea, no creo, sino que lleva al Plasmodium. Exacto. Entonces es falso. Anófeles no lleva al tripanosoma, lleva al plasmodium. Perfecto. Ahora, la segunda, ¿por qué es falsa? No puede haber casos de transmisión por vía oral. Su propagación es netamente vectorial. Mm, también puede ser oral, porque por las frutas, había frutas. Claro, la fruta de azaí, ¿no? El masato también. Claro que puede ser por vía oral, ¿no? En la fase crónica causa el signo de la romaña. ¿Qué dicen, chicas? Ah, es en la fase aguda. En la fase aguda. Ya, con esto te coronas. Con esta te coronas, Camila. ¿Qué es el signo de la romaña? ¿Te puede venir Es como cuando, signo? A ver, a ver. es cuando se inflama los párpados, creo, algo así. O sea, el ojo está. Exacto, perfecto. Pero son los dos lados, ¿verdad? ¿O es un lado nomás? O sea, los dos No, ojos se sí, los inflaman. dos lados. Ah, no, un ojo, Exacto. Un ojo y los dos párpados. Perfecto. Ahora, ¿cómo te va a venir en el examen? Si es que no te viene signo de la romaña, te va a decir edema bipalpebral. Ojo, bipalpebral, tanto el superior como el inferior, porque están edematizados, están rojos, están hinchados, ¿ok? Ese es edema. Edema bipalpebral unilateral porque solo es de un lado. No es bilateral porque es de los dos, es unilateral, solo de un lado, derecho o izquierdo. ¿Ok? Más común es en el izquierdo. ¿Está bien, Camila? está bien. Perfecto. Y bueno, sabemos que produce, ¿no? La cardiopatía chagásica dilatada, por lo cual sí produce un compromiso cardíaco. Eso es falso. Y bueno, dice, el estadio infectivo para el ser humano es el tripomastigote metacíclico. Eso es verdadero. Y si yo te pregunto, por ejemplo, yo les pregunto, chicas, ¿cuál es el estadio infectivo
para el vector, ¿qué dirían ustedes? El tripomastigote sanguíneo. Exacto. Perfecto. Te coronaste. Es, es verdadero. El tripomastigote sanguíneo es para el vector y el metacíclico es para el ser humano. No hay pierde ahí. Igual de todas formas, les voy a pasar el PPT que hice, ¿no? Con los resúmenes de los ciclos biológicos para que ustedes lo tengan bastante presente. ¿Está bien, chicas? Entonces, no sé si hay alguna duda respecto al tema. Fernanda, Camila. No, todo bien. Oh, perfecto. Entonces, ya saben, tienen mi WhatsApp en caso tengan alguna duda después de la sesión y nos estamos viendo la siguiente semana. ¿Está bien? Nos vemos. Voy a detener la grabación. Listo.